Bienvenidos a un episodio más de Una Cita en el Collab, el podcast oficial de Foundation for Puerto Rico. Si has estado siguiendo esta temporada, sabrás que hemos estado enfocados en el desarrollo sostenible de la región este del archipiélago puertorriqueño. Y en este episodio tenemos algo nuevo. Y es que recientemente el equipo de investigación de Foundation acaba de culminar un estudio que dará mucho por conocer. Nos presentarán nuevos hallazgos sobre el impacto de la economía del visitante. Y en esta ocasión nos acompaña Francis Pérez, gerente de investigación y análisis de Foundation. Gracias, Francis, por acompañarnos hoy y hablemos de este importante estudio. Pues seguro. Este estudio empieza porque el año pasado la compañía de turismo publicó finalmente el perfil del visitante, ¿verdad? El perfil del visitante es una encuesta que se hacen a los visitantes que llegan a Puerto Rico cuando están saliendo de Puerto Rico para entender, ¿verdad?, cómo se comportan, dónde gastan dinero. Y últimamente, ¿verdad?, tú usas esa información para entender cuál es el impacto económico de la economía visitante en Puerto Rico. Pues, ¿qué pasa? Vimos el estudio y vamos a entrar en eso, pero vimos unas cosas que específicamente en el gasto del visitante, que de primera instancia nos dijimos, ¿por qué salió tan bajito? Entonces, nosotros dijimos, pues tenemos que demostrar, ¿verdad?, que el impacto de la economía del visitante es mucho mayor en Puerto Rico y que es un impacto que puede cambiar y que ha continuado transformando la economía de Puerto Rico para el bien, para emplear más personas y todo eso. Entonces, ¿verdad? ¿Por qué esto es importante? Primero que todo, cuando tú ves el PIB por sector de Puerto Rico, podemos ver que la manufactura es casi la mitad del PIB de Puerto Rico, ¿verdad? De la economía de Puerto Rico. Después de eso vienen las bienes raíces, el comercio al detalle, el gobierno y por ahí un montón más de sectores que incluyen, ¿verdad?, los alojamientos y los restaurantes, los empleos en alojamientos y restaurantes y todo eso. Y al final del día tú quieres tener una economía diversa para que la economía sea sostenible. Si se cae un sector, tienes otros que aguantan la economía. O tienen muchos sectores que le pueden ir bien, que le pueden ir mal, todo eso, pero esa es la importancia de diversificar la economía. Y entonces, cuento largo corto, cuando vemos cómo han cambiado los empleos de manufactura y los empleos de alojamiento y turismo en Puerto Rico, pues hay una historia bien interesante que contar. Como sabemos, ¿verdad?, en la década de los 90 perdimos la sección 936 y empezó a bajar mucho el empleo en manufactura. Y estos son empleos importantes y nosotros en Foundation of Puerto Rico queremos que la manufactura en Puerto Rico continúe creciendo, ¿verdad? Esto no es nada en contra de la manufactura, todo lo contrario, queremos que continúe siendo un sector importante. Pero cuando vemos los empleos en números de empleo, vemos que de momento entre el 2005 y el 2010, la manufactura continuó bajando y por primera vez los empleos en turismo, en Leisure and Hospitality se llama, la partida, le pasan a los de manufactura en Puerto Rico. ¿Qué año es que sucede esa inversión? Entre el 2010 y el 2015. 2010 y 2015. Y entonces, ahí pasaron unos años difíciles, donde de momento pasa el huracán María, pero también pasaron cosas positivas, ¿verdad? Como la fundación de nuestro primer DMO, que está formalizado fuera del gobierno, donde el sector privado y el gobierno se unen para tomar decisiones y mercadear a Puerto Rico de una manera consistente. De momento tenemos unos retos como los huracanes Irma y María, tenemos el COVID en el 2020, y a pesar de eso, como pueden ver en la gráfica, el sector de hospitalidad, de Leisure and Hospitality, ha continuado creciendo en empleos. O sea que vemos que ha sido un sector sumamente resiliente y que ha continuado creciendo a pesar de todos los debacles económicos que Puerto Rico ha tenido en las últimas 2 décadas. Sí, contando con que también desde esa misma década, pues surge toda la crisis de la quiebra del gobierno y hay toda una situación económica sucediendo en la base, ¿verdad?, del país. Así que todas estas situaciones y aún así dentro de esa circunstancia la economía del visitante sigue mostrando un crecimiento sostenido y también todas estas aportaciones, el DMO, ¿verdad?, en operación,
ha ayudado a que eso repunte en ese sentido y ayude a acelerar el crecimiento de ese sector. Correcto. Y entonces, y eso es parte de lo que queremos enseñar. La siguiente gráfica que queremos mostrar es cuál es el potencial de la economía del visitante en Puerto Rico, ¿verdad? Y cómo ha cambiado esa trayectoria. Y nosotros estamos estimando que para el 2024 ya la economía del visitante inyecta a la economía de manera directa unos $7 billones. 7 billones de dólares para el año 2024, es decir, este año pasado ya llega a esa cifra. Exacto. Y ya para el 2030 esperamos que ya ese número esté más allá de los 10 billones. Wow. O sea, y entonces cuando tú ves el GDP de Puerto Rico, que es más de 100 millones, está como en 115 millones por ahí, billones, perdón, con B de bueno, pues de momento puedes medir cuál es la importancia de la economía del visitante para la isla. Y más allá de eso, lo importante de la economía del visitante es que trae flujos de efectivo de afuera, ¿verdad? No somos nosotros mismos reciclándonos el dinero, sino que son personas que vienen y gastan en Puerto Rico y de momento nuestros dueños de restaurantes, nuestros artistas, toda esta gente dentro de la misma economía de Puerto Rico exportan porque están trayendo dinero de afuera, ¿verdad? Que aporta a crear, obviamente, a que ellos tengan un ingreso mayor, a que se creen empleos que no existirían con la economía local solamente, y todos estos efectos multiplicadores que no estamos tomando en consideración a la hora de, ¿verdad?, decir que hay un impacto económico de 7 billones. Ese impacto que este estudio que ustedes han completado precisa es que llegamos a una cifra que no habíamos podido calcular antes. ¿Por qué no habíamos podido calcular antes esa magnitud tan significativa de aportación de la economía del visitante al PIB? Bueno, es una cuestión de qué datos hay accesibles, ¿verdad? Y que tú puedes acceder y que están disponibles y que el gobierno mide. Y voy a entrar en eso porque yo creo que fue lo que encendió esta llama de crear este estudio y es importante entender, ¿verdad? Vayamos contigo, te seguimos. Mira, rapidito enseño una gráfica de los arriving passengers. Estas son la gente que llega a Puerto Rico a través de los aeropuertos de San Juan, Ponce y Aguadilla. Y podemos ver que en el 2010 llegaban a Puerto Rico unos 4.6 millones de pasajeros y en el 2024 esa cifra subió a 7 millones de pasajeros. Eso es nuestro número base. Sabemos que están llegando a Puerto Rico 7 millones de pasajeros. Ahora, esos pasajeros se dividen en 3 segmentos. En los visitantes, o sea, personas que no viven en Puerto Rico, que vienen acá de turismo, a visitar a la familia y a las amistades, a hacer negocios, ¿verdad? Está el segundo segmento somos nosotros mismos los puertorriqueños que salimos y entramos, ¿verdad? También llegamos a Puerto Rico. Y por último, que este es menos significativo, pero está ahí, es el número de pasajeros en tránsito. Son gente que hacen escala en los aeropuertos de Puerto Rico y lo siguen para otro lugar, o pueden hacer hasta escala en Puerto Rico y llegan a otro aeropuerto dentro del mismo Puerto Rico, ¿verdad? Porque es importante entender eso, ¿verdad? Nosotros entendemos que el crecimiento de los visitantes en Puerto Rico es lo que está efectuando que haya un crecimiento en pasajeros, ¿verdad? Son más gente la que conoce de Puerto Rico ahora. Puerto Rico es un destino brutal, ¿verdad? Todo el mundo quiere venir a Puerto Rico. Nosotros vivimos donde la gente quiere vacacionar, así que la gente siempre va a querer venir a Puerto Rico y gastar su dinero en Puerto Rico, ¿verdad? Y entendemos que estamos estimando que hay 5 millones de visitantes que llegan a Puerto Rico y que gastan su dinero aquí. Cuando vemos datos del gobierno en general, esto es bien importante y esto es para que entiendan, ¿verdad?, cuál es el impacto de la economía del visitante. Cuando tú usas la Junta de Planificación, por ejemplo, y ves la balanza de pago, la balanza de pago es donde el gobierno estima por sector cuánto dinero entra y sale en ese sector. O sea que si tú tienes un sector donde entran más cosas a Puerto Rico, se importan más cosas a Puerto Rico, como por ejemplo la agricultura,
versus lo que Puerto Rico exporta en agricultura, pues entonces tienes un balance negativo. ¿Qué significa eso? Que en ese sector sale más dinero de Puerto Rico que del que entra. En el turismo es uno de los sectores que tiene una balanza positiva para Puerto Rico. Porque, según la Junta de Planificación, ellos estiman que llegan unos 5.6 millones de visitantes a Puerto Rico en el 2024 y que viajan unos 980,000 puertorriqueños. Vamos a decirle 1 millón para que sea fácil de internalizar, ¿verdad? Estamos hablando más de 5 millones de visitantes que entran a Puerto Rico y 1 millón de puertorriqueños que salen. En términos de capital, de dinero, eso significa que, según la Junta de Planificación, la gente que entra a Puerto Rico gasta 6 billones de dólares y la gente nosotros los puertorriqueños, cuando viajamos, gastamos aproximadamente 1 billón de dólares. Eso nos da finalmente un balance positivo en las cuentas de Puerto Rico de unos 5 billones. Y nuevamente, esto es un estimado de la Junta de Planificación. Ellos tienen su modelo económico. Así que al final del día, el turismo, gracias al turismo, entra más dinero a Puerto Rico del que sale, de que los puertorriqueños. Y eso es la Junta de Planificación, a través de la balanza, establece y valida que eso es así, que este sector es un sector donde esa balanza está positiva. Exacto. Y eso lleva décadas así, ¿verdad? Con ese balance, siempre ha sido un balance positivo para Puerto Rico. Y ¿verdad? Eso, lo que nosotros queremos ver es que esa balance continúe creciendo, ¿verdad? Que sea más la aportación de las personas que llegan a Puerto Rico. Entonces, entramos a los perfiles del visitante, ¿verdad? Los perfiles del visitante son una herramienta para nosotros entender nuevamente cómo se comportan los visitantes en Puerto Rico. O sea, y estamos hablando en esa gráfica que mostraste recientemente, donde están esos 3 segmentos, ese segmento de los 5 millones de visitantes. Vamos a entrar en detalles entonces a detallar esos 5 millones como tal. Sí, y vamos a explicar unas cosas que son un poquito más técnicas, pero que son importantes de entender, porque esto se vuelve bien detallado y nosotros hemos hecho un trabajo monumental de tratar de medir el impacto de la economía visitante tomando en consideración qué pedazos de información son confiables y cuáles no, ¿verdad? Y la información varía por agencia en gobierno. O sea, no es lo mismo lo que reporta la Junta de Planificación con el Instituto de Estadística o la compañía de turismo. Y también Discovery Puerto Rico tiene sus números. Y también tienen propósitos diferentes, ¿verdad? Todos estos datos, así que también eso es importante entenderlo. Pero vamos a entrar en los perfiles del visitante para entender cómo funciona, qué datos son confiables y qué nosotros podemos hacer para medir el impacto de la economía del visitante basado en la información que tenemos. Excelente. ¿Verdad? Cuando la compañía de turismo publica la economía el último perfil del visitante, nosotros cogimos y dijimos, vamos a entender qué datos son más confiables. Hicimos un research y encontramos que hay datos dentro de las encuestas en general que son más confiables que otros. Eso es normal. Eso está documentado en muchas metodologías y cualquiera que haya hecho una encuesta sabe que esto es así. Por ejemplo, se pregunta en la encuesta cuál es tu lugar de origen como visitante, ¿verdad? ¿De dónde tú vienes? Es un dato que debería saberlo, ¿verdad? ¿Verdad? Al 100% de veracidad. Exacto. Where do you come from? Si yo soy, vamos a decir, un americano viviendo en Florida y me preguntan eso, pues yo digo, pues vengo de Florida. Fácil de contestar. Ahora, te preguntan, Javier, yo te pregunto a ti, ¿cuánto dinero gastaste en tu viaje a Puerto Rico? Eso es bien difícil de calcular. El momento de estar saliendo del país donde estoy visitando, bien difícil, porque no tengo todavía un cálculo muy definido. Tengo una idea más o menos, pero no es tan precisa. Exacto. Me sentiría como desconfiado de poder dar una precisión. Exacto. Entonces, porque la persona tiene que recordar, puede que hayan gastos que no estén incluidos en las categorías, ¿verdad? de la encuesta. Entonces entendemos que por la metodología de cómo se captura esta información, el gasto termina siendo underestimated, ¿verdad? Está siendo subestimado, sale un número más bajito de lo que esperamos. Y fue bien interesante porque
En Foundation fuimos el día que presentaron el estudio y los mismos de la industria empezaron a cuestionar por qué el número había salido tan bajito, ¿verdad? Y nada, es cuestión de, no es que el trabajo que hizo la compañía de turismo y el instituto no tiene mérito, porque lo tiene, es que también es una cuestión de qué cosa es más confiable en una encuesta que otra. Entonces, para que entiendan cuál fue el resultado de la encuesta, y los voy a presentar los datos rapidito, si vamos a ese mismo espectro, la encuesta enseña que un dato confiable, por ejemplo, es cuántos días tú viajaste. Yo sé que yo viajé 7 días, si estuve 7 días en un lugar, ¿verdad? Eso es un dato confiable. La encuesta enseña que las personas que vienen a Puerto Rico, en promedio, viajaron unos 8 días. Estos son diáspora, estos son gente que se quedó con amigos y familiares, estos son gente que no tienen ningún tipo de vínculo con Puerto Rico y vinieron de vacaciones. En promedio, 8 días. El estudio indica que vinieron 3 millones de visitantes, ¿verdad? Y aquí vuelvo para atrás. La Junta de Planificación indica que son 5.5 millones de visitantes. O sea que hay discrepancias. Aquí es que están las discrepancias, ¿verdad? Entre los diferentes datos que existen en gobierno. Y tenemos que entender esas discrepancias. El estudio enseña que 63% de los que llegan a Puerto Rico, de los visitantes que llegan a Puerto Rico, o sea que de esos 3 millones, 63% son diáspora. Enseña un gasto diario entre todos los visitantes de $96, que hay un gasto, y eso termina siendo en un gasto anual o un impacto directo a la economía visitante de 2.6 billones y un 3% al GDP. ¿Verdad? Nosotros entendemos que es específicamente, como te enseñamos en el otro slide del espectro, el gasto es lo menos confiable de ese perfil del visitante, ¿verdad? Y entonces nosotros dijimos, vamos entonces a modelar la economía del visitante. Vamos a tratar de hacerlo de la manera más rigurosa que nadie lo ha hecho, con el propósito de que en el futuro podamos mejorar cómo esta data se recolecta. Y esas son las conclusiones del estudio y van a estar allí, las podemos mencionar ahorita. Pero para ponerlo de manera bien sencilla nuevamente, tú calculas el gasto, el impacto directo de la economía visitante con el número de visitantes que llega a Puerto Rico, lo multiplicas por el número de días que se quedan, ¿verdad? Y lo que gastan en el día. ¿Qué significa eso? Si vienen 10 personas para Puerto Rico y gastan 10 pesos al día y se quedan 10 días en Puerto Rico, ¿cuál es el total de eso? Dinos tú. Son 3 ceros, 1,000 pesos. Pero así es como se calcula, ¿verdad? Entonces, en nuestro modelo, fue un modelo que lo que tratamos de hacer es, vamos a modelar el comportamiento de los visitantes, ¿verdad? Entonces, cada visitante, dependiendo de dónde se alojan, se comportan diferente. No es lo mismo una persona que se queda en un hotel, que tiene que, como se está quedando en un hotel, no tiene cocina, así que tiene que comprar las comidas afuera, que una persona que se queda con amigos y familiares y pues tiene gastos reducidos. Por ejemplo, no, gasta menos en alojamientos, quizás se queda uno que otro día en un hotel, pero los otros días se quedó con la familia. Gasta menos en transportación porque usa el carro de las personas que se están quedando o las personas lo llevan a los lugares. Así que fue bien importante modelar este gasto para entender cómo se comporta cada visitante en cada una de esas, ¿verdad?, en segmentos. Y fue bien interesante el proceso y nuestro resultado finalmente dio en que son 7 billones, ¿verdad?, de gasto directo a la economía. Y eso es bien importante entenderlo. Déjame repasar ahí hasta ahora, a ver si yo lo estoy siguiendo, porque esto es bien importante que lo podamos tener cuantificado. O sea, que ese modelaje que ustedes han hecho contempla, ¿verdad?, una ecuación básica: número de visitantes, gasto diario, número de días de estadía, ¿verdad?, para poder hacer ese cálculo en términos del gasto que yo realizo como visitante. Y lo particular es que también el tipo de hospedaje, el tipo de hospedería que yo utilizo para estar durante mi visita, también va a impactar la magnitud
del gasto y que ustedes tomaron en consideración ese factor para poder ser más específico y poder llegar a un nivel de medición todavía más profundo de la economía. Correcto. Sí, y otra cosa que hicimos fue que empezamos a expandir las categorías del gasto, porque hay gastos que, aunque tengan una probabilidad bien baja de que el visitante lo gaste en ello, pues no se mide como tal en la encuesta del visitante. Profundiza en eso. Como por ejemplo, si una persona tiene una emergencia médica o se enferma, vamos a decirlo en general, pues va a gastar en medicamentos o quizás fue al doctor o al CDT. Ese gasto no se mide en la encuesta, por ejemplo, pero es un gasto ¿verdad? Que hubo una contribución. No sé, me hicieron un cuento de unas uñas por ahí, no sé si lo quieres contar. Sí, es que yo le comentaba a Francis y al equipo de trabajo acá en Foundation que recientemente con esto de la residencia de Bad Bunny llegó un grupo de visitantes de California, un grupo de jóvenes fascinantes que estuvieron con nosotros quedándose allá en Isabela. Y una de ellas vino aquí a Puerto Rico y se hizo las uñas, porque ella quería ir con unas uñas, ¿verdad? Con un elemento de moda, y hizo una inversión, ¿verdad? No voy a revelar la magnitud de la inversión para no comprometerla, pero yo no había pensado que ese elemento de tu poder, ¿verdad? Estético, que tiene que ver con un gasto de tu visitación para poderte sentir a gusto durante ese concierto, pues también implica un cálculo, pero no lo tenía en el radar, ¿verdad? Como un gasto ordinario, pero sí, es una inversión que ella hizo para poder ir a la residencia y tener. Así que si me lo hubiesen preguntado como categoría, yo no necesariamente hubiese tenido eso como gasto, pero sí fue una inyección de capital que se dio en un gasto a través de ella, en un salón de belleza, para ella poderse sentir, ¿verdad? Así que veo que hay entonces unas categorías y ustedes entonces revisaron para poder ampliar las categorías que se están dando para poder entonces medir más profundamente lo que es el gasto del visitante. Correcto. Y entonces, ¿verdad? Terminamos en el modelo y para que entiendan el resultado de cuando tú añades toda esta textura, ¿verdad? Y todo este comportamiento adicional de dónde la gente puede gastar dinero, terminamos con un número de $264 al día. Esto es en promedio. Hay personas que gastan mucho menos, hay gente que gasta mucho más. Pero imagínate que tienen que gastar alojamiento, comida, todas estas otras cosas. Repásanos esas categorías principales para que nuestra comunidad las tenga claras. Mira, voy a decirte las más grandes porque son las más importantes. Los turistas gastan mayormente en alojamiento, en comida, en transportación y en servicios turísticos, obviamente, en general. Después de eso, shopping. Y esos fueron más o menos el resultado de nuestro modelo. Y pues yo creo que eso cae bajo la realidad de lo que ocurre, ¿verdad? Cuando uno viaja en general. Bien interesante, otra cosa que hicimos fue, vamos a compararnos con otros destinos. Queremos entender si el modelo estamos elevado, si estamos dando un número bajito o fuera de la realidad. Sí, si está calibrado y si hay un benchmarking con otros destinos, a ver dónde estamos. ¿Y a qué destinos miraron en eso? Pues miramos principalmente a Cancún y a Hawái. Okay. Porque son dos destinos donde el perfil del visitante de ellos es similar al de nosotros. Okay. Son economías que usan el dólar, ¿verdad? México tiene su propio currency, pero específicamente en Cancún, pues la gente usa dólares también para gastar y buquean cosas usando dólares y cosas así. Así que fue bien interesante cuando miramos nuestro modelo y lo comparamos con el de ellos. Y aquí tuvimos que hacer unas proyecciones para atrás para que entiendan cómo esto fluye, porque estábamos modelando el 2025 y ahora estamos enseñando el 2024. Pero estamos diciendo que Hawái, por ejemplo, tiene el turista promedio gasta $247 y en Cancún el turista promedio gasta $245. Que eso nos dice que nuestro número debe estar por ahí. Pero ¿qué pasa? Nuevamente, ellos tienen el mismo problema que nosotros con lo de la encuesta del visitante. Ellos tienen una encuesta del visitante
que no incluye todas estas otras categorías, o sea que el gasto es más. O sea que sigue estando dentro de ese rango, pero sigue estando subestimado en el caso de ellos con toda probabilidad. Comparado con nosotros. Así que, ¿verdad? Y es una forma de tú entender cómo si estás haciendo esto bien o no, porque deberías caer más o menos en ese rango. Tenemos la gráfica para que la vean, así que es bien importante que la puedan ver en detalle y entender dónde cae Puerto Rico en comparación con estos destinos. La conclusión del estudio en términos de números, ¿verdad? Yo creo que lo que queremos demostrar es que, nuevamente, el número de pasajeros ha continuado creciendo y ese número está creciendo por el número de visitantes que vienen para Puerto Rico. No tanto por los residentes de Puerto Rico viajando más. O sea, estaríamos diciendo que si los residentes de Puerto Rico están viajando mucho más, pues la contribución de la economía visitante es mucho menos. Y entonces cuando comparamos el perfil del visitante de la compañía de turismo y del Instituto de Estadísticas con los datos que nosotros tenemos, ellos entienden que el returning residents, los residentes de Puerto Rico que viajan, son 3.2 millones y nosotros entendemos que ese número está más cerca del 1.4, o sea, casi la mitad. Entendemos que es la mitad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ese número está alto, terminas subestimando el gasto de los visitantes, porque el número de visitantes es menos, ¿verdad? Ellos están diciendo que son 3.4, ¿verdad? Cuando calculan las proporciones, la compañía de turismo dice son 3.4 millones de visitantes y Foundation for Puerto Rico dice que son 5.3 millones de visitantes. Nuevamente, para repasar con el BOP te enseña que son 5.5 millones de visitantes o 5.6 millones de visitantes. Así que estamos más cerca de verdad del BOP. Y de hecho todavía entendemos que estamos siendo conservadores porque la Junta de Planificación enseña 1 millón de residentes de Puerto Rico viajando, que es un número mucho menor que el que enseña el perfil de visitante. Y nada, o sea, nuevamente, estamos haciendo todo esto bien riguroso porque la economía visitante es un sector bien importante para la sustentabilidad de Puerto Rico y para que nuestra economía continúe creciendo. Francis, por lo que hemos conversado, la economía del visitante contribuye mucho más de lo que se ha divulgado hasta este momento dado y este estudio así lo revela. Foundation está enfocada a través del Laboratorio Comunitario de Innovación en la región este. Y a mí me gustaría, ¿verdad?, que tú pudieras abundar en el impacto, ¿verdad?, que puede tener esto particularmente en la región este. ¿Y quiénes son los beneficiarios verdaderamente? ¿Quién se pueden beneficiar de la revelación y de la publicación de este estudio? Para la región siendo una región que tiene mucha belleza natural, que tiene unos activos como el yunque, hasta ¿verdad?, los kioscos que son negocios más pequeños, la economía visitante representa una oportunidad bien grande de desarrollo económico. Yo creo que lo que estamos buscando en la región es que haya más coordinación de esfuerzos en muchas áreas, ¿verdad? Desde transportación, manejo de activos y todo eso, para manejar mejor el destino y el impacto, ¿verdad?, que tiene la economía visitante. Porque igual que tiene sus beneficios, tiene sus cargas, ¿verdad? La gente que nos viene a visitar, pues, el agua, la luz, todas esas cosas. Y lo bueno es que parte del dinero que gastan termina siendo ingresos para los gobiernos locales y el central. Y yo creo que los beneficiarios de la economía visitante somos todos nosotros los que queramos aprovechar, ¿verdad?, lo que esta actividad adicional económica puede traer a Puerto Rico, ¿verdad? Porque nosotros somos al final del día una isla pequeña con una población limitada, que ahora mismo tenemos unos retos, ¿verdad?, donde la pirámide poblacional se está invirtiendo y todo ese tipo de cosas. Así que la única forma en que nos mantenemos a flote es con personas que lleguen de afuera y contribuyan y gasten en nuestra economía. Así que, pues nada, los beneficiarios, pues obviamente somos todos, pero mayormente van a ser los negocios locales que están enfocando, que están sirviendo a turistas,
negocios que le den apoyo a esos negocios, porque esos negocios pueden ser, por ejemplo, un restaurante que le compra a los agricultores y pues ahora el agricultor tiene más clientes porque hay una actividad adicional, ¿verdad? Excelente ejemplo ese que trae. Excelente ejemplo ese que trae. O sea que el estudio impacta y beneficia a aquellos que están en la cadena de valor y en el ecosistema de la economía del visitante, y también abre los ojos, en cierto sentido, a sectores que a lo mejor ven la economía del visitante como una en paralelo, pero en la que pueden ellos insertarse aportando, complementando y nutriendo de valor esa cadena de valor, porque la realidad es que si el número, ¿verdad?, es casi 3 veces más que el que se había estimado, es una economía mucho más robusta, que entonces empieza a demandar unas exigencias también de mejoramiento, de diversificación como tú traías, claro, y de fortalecimiento. Son 15 municipios, 2 islas municipios, que también pues, exigen igual atención y que demandan de unas necesidades de transportación, de servicios de productos turísticos, de actividad económica, digamos, ¿verdad?, agregada alrededor de la economía del visitante. Así que este estudio trae datos que entonces también ayudan a esos estudios de viabilidad, claro, a poderle dar precisión. Es decir, mira, esta es la magnitud en la que yo quiero insertar mi negocio, en la magnitud de 7 billones de dólares que se están inyectando a la economía en Puerto Rico, y que esos negocios empiecen entonces a tener acceso a financiamiento, acceso a la creación de nuevos productos, porque evidentemente la visitación está, y la expectativa de una experiencia, la expectativa de un producto nuevo, la expectativa de que ese producto que existe hoy día se renueve, se reinvente y produzca interés en yo volver a visitar la isla en un futuro, pues también se renueve y se regenere, ¿verdad?, el destino en ese sentido. Francis, una última pregunta para culminar este episodio. ¿Cuál es el mensaje principal que quieres que la audiencia, que nuestra comunidad recuerde de este informe? Mira, tengo varias cosas. Primero, un poquito para conectar lo que acabas de decir. El estudio es bien importante porque medir el impacto de la economía eficiente significa que podemos entender, primero que podemos entender el impacto, planificar y manejar el destino mejor. Y dentro de manejar el destino cae mercadeo, ¿verdad? Eso es parte de eso. Tienes que manejar, tener tu casa lista para poder tener visitantes, ¿verdad? No puedes tener un revolú en la casa cuando llega la gente. Lo que estamos lo que estamos estudiando y lo que estamos aprendiendo es que no podemos hacer lo mismo que se hacía antes o lo que se ha hecho tradicionalmente para levantar datos turísticos. Las encuestas del visitante es la forma tradicional como se ha hecho siempre, ¿verdad? Y tiene su metodología bien rigurosa, pero entendemos que ahora con la tecnología tenemos unas nuevas formas de capturar datos sobre cómo se comporta el visitante en Puerto Rico, quién nos visita, cuánto gastan y todo eso, ¿verdad? El estudio va a entrar en mucho detalle en esto y les voy a dar aquí un sneak peek para que más o menos entiendan por dónde vamos. Nosotros queremos en Foundation for Puerto Rico crear un modelo económico de la economía del visitante que pueda, de cierta manera, usar la información de las encuestas en el backend para nutrirlo. Y de esa manera, pues tenemos una forma bien detallada de medir la economía del visitante y cómo varía casi en vivo, ¿verdad? Esperamos hacerlo mes a mes y ojalá hasta más frecuente. Pero entendemos que, por ejemplo, la encuesta debe ser digital. Las encuestas en el futuro deben ser digital, deben ser interactivas, deben ser visuales y deben estar atadas a bases de datos de, por ejemplo, restaurantes, con los menús de los restaurantes, con los precios de los hoteles, para que porque el visitante bien difícil no necesariamente el visitante va a entender dónde estaba en Puerto Rico, ¿verdad?, los nombres de los lugares y eso, pero sí se va a poder acordar más fácil del hotel donde se quedó. Y entonces, basado en esa información, tú, por ejemplo, podrías extraer un gasto más preciso. Y esto es lo que estamos pensando. Estamos pensando que si la encuesta es digital, ¿verdad?, tengamos también un segmento de esas encuestas que la gente llena en su propia cuenta.
por su propia cuenta, porque ahora mismo como las encuestas funcionan es que tienen unas personas entrevistándote en el aeropuerto o en los puertos de crucero cuando te estás yendo con prisa, y quizás tener una modalidad, más de una modalidad, que eso se puede continuar haciendo porque tiene su mérito, pero que también hay otras formas de levantar datos que complementen, ¿verdad? Esa encuesta nos puede ayudar a capturar más información y más detallada. Así que nuevamente lo que queremos es, vamos a en el estudio aclarar unas recomendaciones de cómo usamos la tecnología para poder capturar estos datos y los planes que tenemos también en Foundation de cómo nosotros vamos a medir la economía visitante hacia el futuro, porque entendemos que es, primero que los datos demuestran que ha continuado creciendo a pesar de todos los problemas económicos que ha enfrentado Puerto Rico y que va a continuar creciendo y que es un sector bien importante porque trae capital de afuera, que lo inserta en la economía, que mueve la economía, y no somos nosotros reciclando nuestro propio dinero. O sea, un estudio más robusto en términos de base de datos a futuro es un aspecto importante. Que sea tecnológica, que sea digital, que construya sobre esos progresos tecnológicos para poder ser más precisa. Que sea interactiva y que sea visual, que sea accesible y que podamos entender el impacto de esos datos es una gran aportación, particularmente en el contexto del Laboratorio Comunitario de Innovación, que está bregando con varios desafíos en la región que son precisamente de esa base. Uno, esto impacta el poder tener un mejor branding, un mejor marketing, ya sea por las unidades de los municipios, los propios comercios que puedan tener acceso a esos datos de mejor manera para poder mejorar sus estrategias. Creo que también ayuda mucho a poder abundar en dónde están las oportunidades de nuevos productos turísticos, porque ahí vamos a poder ver dónde está la demanda verdaderamente, dónde hay la carencia también por otro lado. Así que yo creo que hay una aportación bien significativa también, ¿verdad? Por ese lado. Y el otro es el tema de la visibilización de los datos. Tenemos una cultura hoy día que tenemos que poder verdaderamente abrazar en ese sector, de poder entender que hoy día tenemos accesible a través de muchas de estas plataformas datos que pudieran ser determinantes para el desarrollo y la sostenibilidad del ecosistema. Francis, te quiero dar las gracias personalmente a nombre de Foundation, al equipo de investigación por este excelente trabajo, que esto siga hacia adelante y que podamos seguir teniendo en ustedes ese baluarte para poder seguir aportando de una manera significativa al desarrollo de la economía del visitante. Mantengámonos conectados con una cita en el CoLab. Próximamente estaremos abundando sobre más de estos retos identificados en la región este con nuestro Laboratorio Comunitario de Innovación y los avances que hemos tenido. Así que muchísimas gracias y nos veremos en el próximo episodio. Gracias.